Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejaré grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Estas temibles palabras del Deuteronomio, uno de los más sombríos libros de la Biblia hebrea, sintetizan bien uno de los temores más cotidianos de la humanidad desde que se inventó la agricultura y la ganadería y se sedentarizó. ¿Cómo asegurar el alimento diario a una creciente población que había aceptado perder su autonomía individual para la construcción de estados cada vez más poderosos, pero que, paradójicamente, como dice el historiador Yuval Noah Harari, podían ser muy frágiles ante la presencia de eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones y desplomarse ante la plaga del hambre? El México antiguo no estuvo al margen del problema. La gran migración tolteca del año 1050 está ligada a una escasez que movió a buena parte de la población de Tula desde el altiplano hacia la península de Yucatán, donde su influencia cultural ya era evidente y se conserva en la arquitectura monumental de Chichén Itzá. Y en la colonia, el historiador Tomás Calvo, del Colegio de Michoacán, reporta: en junio de 1691, en el momento más frío y húmedo de la pequeña edad del hielo, una serie de lluvias, junto con una plaga de chahuiztle, acabaron con las cosechas de trigo en la Nueva España. Muchos de los consumidores de pan de la Ciudad de México recurrieron entonces al maíz, que alcanzó en la primera mitad de 1692 precios inauditos. Es parte del mecanismo que conduce a la breve pero violenta conmoción del 8 de junio. Las otras explicaciones se encuentran en una gestión poco atinada de la crisis por parte del virrey. Nada está más íntimamente ligado a la escasez de alimentos y agua para la población humana que el clima. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, alerta que en el siglo XXI, pese a sus enormes avances tecnológicos, ya se padece un hambre que asuela a millones de personas. Las causas son diversas, pero el cambio climático inducido por la industrialización desde mediados del siglo XVIII, con su cauda de emisiones de gases opacos a la atmósfera, el carbono sobre todo, fijado durante millones de años en el subsuelo, es un factor central. Lo es también la pésima distribución alimentaria, la reducción del crecimiento económico y la violencia imperante en muchas regiones del mundo. Lo explica el representante de la FAO en México, el brasileño Crispim Moreira, quien lanza una alarma sobre el enorme desafío que ya está presente en este país, en todo el subcontinente y en inmensas regiones de África y Asia. Lastimosamente, el último informe que la FAO publica, que lhe chama o Estado Mundial da Seguridade Alimentar, demonstrou que lastimosamente aumentou o número de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. Veníamos de um decênio que estava reduzindo e nos últimos 2 anos inverteu essa tendência e aumentou o número de pessoas. Há 2 ou 3 anos somávamos lastimosamente 755 milhões de pessoas e agora fomos para 835 milhões. 3 fatores determinaram nesses últimos 3 anos esse aumento da insegurança alimentar no mundo. Um foi o tema dos câmbios climáticos, sequia, inundações, os efeitos dos câmbios climáticos na produção de alimento, consumo, bem-estar das pessoas nos territórios. Terceiro, a violência, conflitos sociais, conflitos nos territórios. E terceiro, justamente, o decrescimento econômico. Muitas economias deprimidas, estados sem condições de produzir políticas públicas para proteger o direito humano à alimentação e, claro, pessoas, comunidades, grupos sociais, como os povos indígenas, os pequenos produtores, campesinos, sem condição de reunir ativos, condições como terra, água, preços justos para remunerar seu trabalho, ou seja, são levados a não ter condições de acceder em quantidade, qualidade, em condições, em tempo necessário, os alimentos para sua necessidade digna diária.
¿Cuáles son los ejes de la respuesta que demanda el reto? El especialista lo delinea. A FAO recomenda a todos os países que é clave fortalecer o que tu chama agricultura tradicional, nós chamamos agricultura tradicional, agricultura familiar. É aquela agricultura que a família produz em pequena propriedade, de forma policultural, tem várias culturas. México tem o exemplo das milpas. Então, a agricultura familiar é o mundo que em muitos países representa 70% das unidades produtivas estão em regime de agricultura familiar e 80% dos alimentos consumidos no mercado interno são produzidos pela agricultura familiar. Então, a FAO recomenda aos países mundialmente. Aliás, um parênteses, as grandes potências agrícolas são sustentadas por regime de agricultura familiar, não são grandes extensões de terra, são pequenas propriedades em regime de agricultura familiar. Então, no mundo nós vemos hoje, por exemplo, há países que isso é muito marcado, como em Brasil, os dois modelos. Agricultura familiar, que produz 80%, mercado interno, 80% dos alimentos básicos, da canasta básica alimentar nacional, genera empregos, desenvolvimento rural, econômico, cuida da terra, protege os meios de vida, os sistemas de vida, os sistemas produtivos, e uma agricultura comercial que está vocacionada, dirigida para produzir commodities. Aqui nós dizemos el comum, a comida comum e a comida de agroexportação. Muitos países logram coexistir esses dois modelos de agricultura, mas nesse momento a FAO faz um esforço para recomendar aos países a ser uma transição ecológica, ou seja, aunque que os países, a sociedade, os estados têm como estratégia coexistir vários modelos, as várias agriculturas familiares que também são, mas também a agricultura comercial, a agricultura agroexportadora, o agronegócio, mas é importante que os estados possam regular esse sistema de produção, de um lado, fortalecer, criar a possibilidade que essa agricultura em pequena escala possa generar empregos, cuidar da terra e garantizar a segurança alimentar e soberania alimentar, mas ao mesmo tempo regulando o negócio alimentário de exportação para que esse negócio possa adotar medidas ecológicas sustentáveis. Ineludible saber si estamos ante escenarios de repetición de las catástrofes bíblicas o los azotes medievales. Crispín Moreira señala que si no se trabaja con seriedad y en cooperación internacional, el trabajo será cuesta arriba. ¿Estamos a tiempo con el cambio climático? Me refiero, ¿cuáles serían los pronósticos de cómo va a impactar el cambio climático en particular, que cada vez va a ser más severo, seguramente? Nosotros estamos delante de uma catástrofe. La FAO, os organismos das Nações Unidas, que assessora, que apoia os países membros a entregar seus compromissos dos ODS, sobretudo o Acordo de Paris, as obrigações nacionais, nós temos alertado que é necessário os países acelerarem os mecanismos, o financiamento público para dar uma resposta imediata. Cada dia mais estão mais intensos e mais em quantidade, em números de ocorrências, intensidade, as sequias, as inundações. E o problema mais grave é que são justamente os mais pobres, que são os mais que sofrem mais com os efeitos dos cambios climáticos. El responsable en México del protocolo de Nagoya, Alejandro Callejas, un acuerdo internacional para proteger los derechos de los países y los pueblos indios sobre su biodiversidad, advierte las tempranas consecuencias. Es este tipo de éxodos que estamos viendo, habría que analizarlo todavía. En el reporte pasado que se hizo de adaptación hace 2 años, que hizo el IPCC, ya comenzaba a reconocer y hablar de refugiados climáticos. Entonces, nosotros no podemos saber, por ejemplo, cuántos de estos refugiados vienen de procesos sociales y cuántos vienen de procesos ambientales, pero sí hay procesos ambientales fuertísimos. Toda la franja de Centroamérica es muy pequeña y entonces recibe, ante el aumento de los fenómenos climatológicos extremos, tanto del Pacífico
como del Atlántico. Entonces cuando sufren ese tipo de embates, se acaban bosques completos, se acaban selvas completas, y eso obliga a que la gente cambie sus modos de vida y sus sistemas de producción, y a veces simplemente ya los ecosistemas no son resilientes. La gente tiene que migrar, tiene que comer y tiene que vivir. No, y directamente, porque indirectamente también se ha investigado mucho que la violencia también tiene que ver con ciertas exacerbaciones, no sé, hasta un tema de calor, de falta de espacios. Es correcto, ¿no? Hay muchos estudios en psicología social que te dicen que cuando existen estos máximos climáticos de altas temperaturas durante muchos días, pues no solamente las enfermedades y las muertes aumentan, también las tensiones. Digo, yo no, aquí en la Ciudad de México, pero bueno, ya no es de la Ciudad de México, porque también en Guadalajara, también en Monterrey, en Puebla, estar con 35 grados, hora y media en el tráfico, pues independientemente de las emisiones, van a hacer que cualquier actitud que tome otro conductor hacia ti, pues repercutan en una serie de tensiones difíciles de solucionar, solamente entendiendo que quizás pues, las condiciones no son las adecuadas. El hambre es uno de los grandes azotes de la humanidad, sobre todo a partir de que los seres humanos empezamos a asociarnos en grandes proyectos políticos. El hambre ha sido un problema recurrente debido a factores naturales y a factores sociales. Lo paradójico de nuestra época es que tenemos toda la tecnología y todas las posibilidades para producir alimentos suficientes para una humanidad que por otro lado es enorme. Tenemos, sin embargo, un problema de distribución que hace que amplias regiones del mundo no tengan alimentos suficientes, mientras otras tienen alimentos en exceso. Más allá de eso, viene otra época sombría porque el cambio climático es una realidad. El cambio climático va a generar un trastorno serio en el clima y esto implica un cambio para las zonas de cultivo, para las zonas altas productoras de alimentos. La humanidad tendría que empezar a comprender la necesidad de proteger esos valles, esas mesetas, esas regiones en las cuales se están produciendo grandes cantidades de alimento de origen vegetal y animal para poder prever lo que viene. México en particular, Jalisco también, tiene una tradición importante en producción de alimentos. De hecho, Jalisco es primer productor nacional. Sin embargo, no estamos haciendo nada para proteger las zonas que generan las posibilidades para los amplios valles. Hablo, por ejemplo, de los bosques, hablo del agua, hablo del clima y del paisaje. Son cosas fundamentales que no estamos protegiendo y que tarde o temprano van a repercutir en la pérdida de zonas productivas. A lo largo de este programa vamos a abordar parte de esta importante temática. La ONU define la hambruna cuando al menos el 20% de los hogares de una zona se enfrentan a una grave falta de alimentos. Las tasas de malnutrición aguda superan el 30% y 2 o más personas por cada 10.000 mueren al día, señala el portal Europa Press. En 2011, Somalia sufrió una hambruna que mató a 260.000 personas en las regiones del sur y el centro del país. La hambruna fue declarada en julio, pero la mayoría de las víctimas ya habían fallecido para mayo. Años de sequía, que también han afectado a Kenia y Etiopía, han golpeado las cosechas y el conflicto ha hecho extremadamente difícil para las agencias humanitarias operar y acceder a las comunidades en el sur del país. La ONU dio por concluida la hambruna en Somalia en febrero de 2012. En Corea del Norte, entre 1995 a 1999, murieron de 2.8 a 3.5 millones de personas por desastres naturales que propiciaron hambre y desacertadas políticas gubernamentales. Entre 1984 y 1985, el gobierno etíope de Mengistu Haile Mariam no quiso reconocer al mundo una hambruna colosal que mató a 1 millón de personas. Entre 1970 y 1975, el gobierno de los Jemeres Rojos en Camboya derivó en un desastre económico combinado con fenómenos naturales extremos. Se calcula que murieron 2 millones de camboyanos. Documentado de forma rigurosa por cientos de científicos destacados de múltiples países, ha alcanzado un consenso sobre un fenómeno real que en el caso de nuestra era ha sido potenciado por la destrucción y transformación de la biosfera que ha hecho el hombre. De estas evidencias se pasó a acuerdos entre los estados nacionales, especialmente en la Cumbre o Conferencia de Partes de París de 2015, base de un acuerdo multilateral que en caso de no aplicarse podría ocasionar desastres severos en muchas zonas del planeta.
Lo explica Alejandro Callejas, experto en biodiversidad. Bueno, el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que se le ha conocido como el reporte del 1.5 grados, ¿no? Donde ya era algo que se venía trabajando desde hace casi 10 años, en donde la comunidad internacional de científicos que está trabajando en el tema construyó un escenario para decir, bueno, ya no vamos a hablar de que quizás aumentemos 2 grados, o quizás aumentemos 4 grados, o quizás aumentemos 1 grado. Vamos a ver qué pasa si solamente aumentáramos 1,5 grados de temperatura promedio a nivel global. Y bueno, las afectaciones y los resultados de ese estudio son importantes. Una es que si el día de hoy dejáramos de utilizar combustibles fósiles, dejáramos de hacer todas las emisiones que hacemos que catalizan el calentamiento global, si hoy dejáramos como humanidad, todo el planeta dejara de hacerlo, de todos modos la temperatura va a subir 1 grado. Entonces no importa lo que hagamos, imagínate lo que significaría que hoy todos dejaran de utilizar petróleo, derivados del petróleo, gas natural, etcétera, a nivel global, pues eso de todos modos ya no evitaría ese marco tendencial que tenemos. Entonces eso es importante. Pero todavía los resultados dentro de esa modificación de temperatura tienen afectaciones serias, pero no afectaciones tan catastróficas. Si nosotros aumentamos 1.5 grados, que es lo que creemos que va a suceder, porque los cambios en el uso de tecnología y el crecimiento de la economía hacia allá nos está impulsando, va a tener afectaciones bastante serias dentro de muchos aspectos de la vida cotidiana que tenemos. Una de las afectaciones, por ejemplo, que sí tiene que ver con la biodiversidad, pero que tiene que ver más bien con nuestra vida cotidiana, es, por ejemplo, el tema de los fenómenos hidrometeorológicos y de los golpes de calor. Ya estamos viendo lo que está pasando ahora, pues se va a acrecentar. En el tema de biodiversidad, ya con la modificación de 1 grado, tenemos que muchos de los ecosistemas tendrían afectaciones bastante serias en su estructura, y eso significa erosión y pérdida de capital genético. Si pasa del 1.5 o está por arriba un poco del 1.5, nos vamos a quedar sin corales. Eso ya es un hecho. Entonces necesitamos evitar que eso suceda, porque también de muchas de las cosas que nosotros utilizamos, y es algo normal, pues casi todo lo que hay en la tierra, pero del mar sabemos mucho, pero es relativamente poco comparado con lo que sabemos de los ecosistemas terrestres. Entonces, ahí pueden estar la cura de muchas enfermedades, ahí pueden estar no solamente medicamentos, también alimentos, también otro tipo de cosas que necesitamos, pero sin embargo todavía no lo sabemos, y en este marco tendencial, pues puede ser que lo perdamos antes de conocerlo. Entonces eso es bastante grave. Y el marco que marca este estudio nos dice que entre 2030 y 2050 es posible que lleguemos a ese 1.5 grados. También nos habla de una curva que en inglés se llama overshoot, que en la traducción española es muy rara porque es como cuando sobrepasas algo, ¿no? Si nosotros, digamos, no tenemos esa curva que se llama como de business as usual, donde va creciendo la cantidad de emisiones y va creciendo los grados de temperatura, si pensamos que, por ejemplo, a lo mejor entre 2030 y 2070, en lugar de tener 1.5, vamos a tener 1.7 o 2 grados, y hacia 2100 esos 2 grados van a bajar hacia 1.5 o hacia menos de 1, ese periodo de tiempo que vamos a pasar por encima del escenario de 1.5 grados es lo que se ha denominado overshoot climático. Si nosotros sobrepasamos eso, casi todos los tipos de ecosistema que conocemos hoy van a tener un impacto. Todavía no sabemos de qué tipo, pero algunos de ellos probablemente impliquen la desaparición de muchas de las especies que conocemos. No es el bosque mesófilo de montaña que es tan reducido. El bosque mesófilo de montaña sería uno de los afectados, también una parte de las selvas altas perennifolias, y obviamente todos los ecosistemas asociados a la tundra y a los polos tendrían afectaciones muy serias, e inclusive muchos de los ecosistemas que tenemos en la franja de desiertos o en algunas zonas especialmente vulnerables, donde, por ejemplo, en el caso de México, que es la confluencia de la zona neártica y neotropical, que tenemos, por ejemplo, selvas a más de 1000 metros de altura, que son una cosa rarísima, o tenemos desiertos que están muy cercanos al Ecuador.
Entonces, ese tipo de ecosistemas seguramente van a desaparecer por completo, se van a modificar muchas condiciones. Y si bien, también dentro del estudio de los ecosistemas, este tipo de extinciones van a dar lugar a un reacomodo de especies, a la generación quizás de nuevas razas y a una reestructuración de toda la vegetación clímax, de todo el proceso de clímax en los ecosistemas, lo cierto es que vamos a tener muy poco tiempo para adaptarnos. Y ese es el gran riesgo que corremos como humanidad. Ese es el gran riesgo que la biodiversidad corre, y lo que tenemos que entender nosotros es que cuando tú, y lo ha dicho muchas veces el doctor Sarokhan, cuando tú te sientes a desayunar en la mañana comes biodiversidad, ¿no? Cuando tú te enfermas, la mayor parte de las veces te curas con biodiversidad. Cuando tú te pones una crema, utilizas un perfume, es biodiversidad también. Entonces, muchos de los flujos económicos que tenemos como sociedad y mucho de nuestro bienestar humano dentro de la sociedad depende de que la biodiversidad en los ecosistemas se encuentre en un proceso de equilibrio dinámico y no esté resultando afectada por estos fenómenos extremos que seguramente no solamente van a afectar a los ecosistemas. Si algo tan organizado como un ecosistema resulta afectado a un punto donde puedes perder la mitad de todos los flujos que la Tierra ha tardado millones de años en generar, imagínate que no nos va a pasar a nosotros. Pero con el paso de los años, sobre todo desde 2017, se han acumulado factores hostiles al respeto de los acuerdos. Se trata de gobiernos de corte nacionalista populista que emergieron sobre la ola de la crisis de credibilidad del modelo de la globalización y que en algunos casos no les interesa cumplir lo que ven como un condicionante fuerte para el desarrollo de su industria nacional. En los casos extremos, como el de Estados Unidos, con Donald Trump, hay un auge del negacionismo de los efectos de la economía humana sobre la salud del planeta, fuertemente incentivado en intereses extractivistas que temen la desaceleración de su crecimiento. Es la pregunta inevitable para el representante de la FAO en México. ¿Cómo ve esta emergencia de gobernantes populistas, nacionalistas en todo el mundo, Estados Unidos, México, Brasil, otros países de Sudamérica, Europa del Este, presidentes que ya no ven una lógica como de compromiso internacional que implicaba el Acuerdo de Cambio Climático y que de repente, pues bueno, en el caso de Brasil, usted lo conoce mejor que yo, la Amazonía es de Brasil y la comunidad internacional no tiene por qué intervenir? ¿Este tipo de actitudes abona realmente a enfrentar con resiliencia, con inteligencia el cambio climático? Não, nós temos no sistema das Nações Unidas, nós vemos como uma crise. Nós hoje necessitamos enfrentar esse fenômeno que está em barra, o tema do multilateralismo. O sistema das Nações Unidas está aí, é uma prova que é possível os países não terem uma renda global comum para proteger o bem comum que é o planeta Terra, para proteger as pessoas, as comunidades, que nadie queda atrás frente ao desenvolvimento sustentável. Pero nesse momento realmente nós na América Latina, Europa, nós vemos realmente uma crise da capacidade dos países atuais se sumar num pensamento multilateral para promocionar a paz através de cooperação para o desenvolvimento. Bueno, la FAO, nós temos uma boa experiência com o México. La FAO, nós temos um projeto muito exitoso que se chama Mesoamérica Sin Hambre. Chamamos cooperação Sul-Sur triangular. Ou seja, FAO, México, com os saberes, os conhecimentos dos mexicanos, produzidos em Senacica, na pesca, onde nós compartilhamos esses saberes, essas tecnologias com os países hermanos de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua. Esse é um projeto que tem 3 anos, onde os mexicanos, por exemplo, as cisternas, que é uma tecnologia de armazenar água, os comedouros escolares, enfim. Então, de todos modos, aunque há uma crise, mas também temos bons exemplos que podem ser multiplicados. A FAO no próximo ano vai realizar sua conferência regional para a América Latina e Caribe. Seguro que nós vamos confirmar com os países membros uma das prioridades, que é promocionar a cooperação Sul-Sur triangular. E esse exemplo que México tem através da MEXID, do Ministério de Relações Exteriores, é um exemplo para outros países.
é muito reconhecido e tem efeitos muito concretos. Ou seja, um país hermano preocupado com o desenvolvimento e cooperar para promocionar desenvolvimento. Ou seja, compartilhar seus saberes, porque nós outros sabemos, países pequenos às vezes não têm condições de financiar a investigação. Né? E aqui, felizmente, México tem um sistema público de investigação, tem universidades que estão no ranking das melhores, entre as 50, 20 melhores universidades que entregam investigação, enseñança e vinculação. E isso, os mexicanos, a experiência que nós outros temos com FAO é um exemplo de possibilidade de se mover numa renda de cooperação, sobretudo entre os países sul-sul, ou seja, países em desenvolvimento. El área metropolitana de Guadalajara tiene una gran cantidad de centros de abastos locales, los cuales llega el producto que se genera en los alrededores y dependiendo de cuál sea, puede provenir de más lejos, puede provenir de otros estados, pero no debemos olvidar que Guadalajara está enclavado en una zona que siempre fue altamente productiva, sobre todo agrícola. El Valle de Tezistán que tenemos al poniente de la ciudad fue hasta hace un par de décadas la primera zona productora de maíz del país y en general mantiene razas criollas y mantiene otro tipo de productos agrícolas que siempre han llegado a los mercados tradicionales de Guadalajara. Independientemente de este tipo de mercados, también los súper que cada vez están predominando en términos de distribución y que están imponiendo sus reglas, también se están abasteciendo los mercados locales. La posibilidad de una ciudad para que sobreviva a los problemas que va a traer el cambio climático, con la pérdida de zonas productivas, con los cambios en los precios, que de repente se desplace o se desplome una cosecha, por ejemplo, de maíz en China o en Estados Unidos, va a implicar tener zonas productivas importantes en los alrededores de la ciudad. Por eso Guadalajara debe preservar Tezistán, por eso Guadalajara debe preservar Toluquilla, por eso Guadalajara debe buscar que la zona de Ciénega, de Chapala, que la zona de Ameca, que la zona de Ciudad Guzmán se mantengan como áreas de alta producción de las cosas que son aptas en el caso del conjunto de productos que genera Jalisco. Es muy importante que sigamos generando granos, que sigamos generando verduras, legumbres, que potenciemos otras posibilidades en términos de lo que es cultivos de exportación. El aguacate es un buen ejemplo, aunque se ha hecho mal, tiene una gran oportunidad si se hace bien, y en general que protejamos los servicios ambientales, por ejemplo en el caso de Tezistán, que la Sierra de la Primavera, que la Sierra de Tezistán mantengan su servicio de recarga de agua y regulación climática para hacer posible que sigamos teniendo productos de primera calidad en los mercados, productos además que por la cercanía son más baratos que traerlos de otra región del país o de otra región del mundo, como suele ocurrir en estos mercados globales. El caso mexicano es bien diagnosticado por Francisco Mayorga Castañeda, ex titular de Agricultura y Ganadería en 2 gobiernos nacionales. Pues yo creo que es parte de un problema global y por lo tanto nos afecta, no podemos sustraernos a ello. Para México, también por el tamaño de su economía, por el tamaño de su agricultura, pues puede ser un contribuyente a que se agrave este problema o un colaborador para que se mitigue o se atenúe. Entonces, no podemos, bajo ningún concepto, sustraernos a él. Ahora, en particular el territorio mexicano, las condiciones físicas, el clima que tiene el territorio mexicano, siempre ha sido complejo producir alimentos. Es un país muy montañoso, es un país que tiene muchos desiertos o semidesiertos, el agua la tiene muy concentrada en ciertas áreas del territorio. Si de por sí ya tenemos una situación compleja en ese sentido, ¿qué tendremos que estar haciendo con las zonas que tenemos desde hace décadas identificadas como productoras de alimentos para preservarnos de este desafío climático? Pues hay muchas acciones que se tienen que hacer, Agustín, precisamente en las zonas del norte, noroeste, norte, centro, noreste, pues es donde tenemos los grandes distritos de riego que se fueron creando desde los años 40, 50, 60 y que sin lugar a dudas han contribuido fuertemente a la suficiencia alimentaria y que tienen niveles de productividad iguales a los de cualquier país desarrollado. Sin embargo, pues sí hemos sido
descuidando algunos aspectos como el cuidado de las cuencas. O sea, todas esas presas, que la mayoría están en Sinaloa, en Sonora, algunas en Chihuahua, otras en Tamaulipas, pues se abastecen de corrientes que bajan de zonas montañosas. Al deforestar esas zonas montañosas, pues obviamente viene una pérdida de suelos y se genera una solve en las presas, por lo tanto su vida útil pues tiende a bajar y también su capacidad de almacenamiento tiende a bajar. Entonces, si no va esto acompañado de medidas, dijéramos, correctivas para cuidar la cubierta vegetal en la cuenca y para reducir el asolvamiento, pues en poco tiempo muchas de esas presas ya no estarán rindiendo todo lo que inicialmente hicieron. Y ya dentro de los distritos de riego, pues también se tiene que trabajar en un uso eficiente de agua para que con la misma o menos agua se tenga una mayor producción. Lo mismo ocurre con los acuíferos, o sea, otra gran parte de la agricultura y la mayoría de las ciudades se abastecen de agua subterránea, de mantos acuíferos, del subsuelo. Y también muchos de esos mantos acuíferos ya están sobreexplotados. Otros, pues su recarga es, dijéramos, pobre, porque también se ha ido deforestando, se ha ido afectando el suelo. Y bueno, pues también ahí tendríamos un problema no solo para la agricultura, sino para las grandes ciudades. Ya lo estamos viviendo en la zona, por ejemplo, del Valle de México, cómo se ha ido hundiendo el suelo del Valle de México en algunos puntos hasta 10 metros, y bueno, si eso continúa, la ciudad ya no será viable. ¿Por qué? Porque muchas tuberías, sobre todo de agua y de drenaje, empezarán a colapsarse y ya no habrá forma de drenar o de abastecer de agua. Entonces, pues sí hay una preocupación muy seria, y como son problemas que generalmente rebasan en términos de una administración federal o local, pues es muy difícil darle seguimiento a sus soluciones. Tenemos el tema de Cuatro Ciénegas también en Coahuila, que siendo un ecosistema único en el mundo, pues está gravemente amenazado por una sobreexplotación para uso pecuario muy intensa. Sí, claro, son empresas muy productivas, muy tecnificadas, muy modernas, pero pues ¿cómo recuperamos un ecosistema que perdemos para siempre? Y al rato ni esas mismas empresas muy productivas y muy eficientes serán viables. Entonces, pues sí, es de interés de todos preocuparnos y ocuparnos por paliar o revertir muchos de los problemas ambientales. Aquí mismo en Jalisco, pues el gran desarrollo de los berries y los aguacates, a veces del agave, de los que nos sentimos orgullosos, pues se hace a costa de recursos naturales, al cultivarse en suelos frágiles, al derribarse bosque, al perforar a grandes profundidades o arrastrar agua de muy larga distancia, agua que a veces necesitan, pues dijéramos, núcleos humanos. Entonces, pues sí, aquí muy cerca estamos empezando a vivir y a padecer todo eso que vemos en las noticias. Ve como una gran fragilidad la progresiva destrucción de la clase media campesina, lo que debilita fuertemente la cultura del desarrollo rural. Sobre todo el sector ejidal, muchas veces no tienen ni los medios ni los incentivos para cuidar su territorio en el largo plazo. Hay diferentes factores, lo hemos platicado usted y yo varias veces, pero digamos, eso es una realidad. La otra realidad es la agricultura a gran escala, la agricultura con criterios meramente de negocio, que muchas veces opera en terrenos rentados, porque a veces es más fácil o más barato rentar un terreno que comprarlo. Y pues en ese sentido la preocupación es lograr el retorno a la inversión lo más rápido posible. No importa que al final pues quede ya muy deteriorado el recurso, llámese suelo, llámese agua, llámese vegetación, llámese biodiversidad.
Entonces sí, coincido con usted en que tanto en la base de la pirámide social del campo como en la cúspide de la pirámide social del campo, pues en un caso no se puede a veces cuidar el recurso, en otros casos no se quiere cuidar el recurso. Y desgraciadamente, y es un fenómeno también mundial, la clase media rural se está extinguiendo. Tampoco han funcionado los mecanismos de las cooperativas, lo que es un misterio en el contexto de la realidad mexicana en contraste con otras zonas de América Latina. No todo es malo ni desalentador en México. El Valle de Tezistán, al poniente de Guadalajara, fue alguna vez el granero del país. Aunque ha perdido hasta 30% de su superficie, donde se sembraron fraccionamientos, mantiene niveles elevados de productividad, recibe subsidios importantes del Ayuntamiento de Zapopan y migra lentamente a un emporio de bajo impacto ecológico, sostiene Martín de la Rosa, quien muchos años se desempeñó como promotor de la organización rural en la zona. Yo creo que será un 70% de lo que era prácticamente el área agrícola. Estamos hablando de un 70%, pero quedan las tierras de mayor productividad, llámese por la cantidad de nutrientes que tiene como tal, y un factor muy importante, la gente, los productores han optado por alternar con materia orgánica a través de composta, ¿no? Esto ha ayudado bastante porque se conserva humedad y da nutrientes, y sobre todo las tierras no se degradan, al contrario, se van cada día aumentando la materia orgánica. Entonces, por lo que me dices, se conservan todavía 70% de las tierras que eran productivas en los años 70, digamos. El 30% restante sería infraestructura y sobre todo vivienda. Así es, aproximadamente sería la superficie que está actualmente. Ahora, tú hablas del tema de la composta, del tema del orgánico. Hay un factor también que habría que valorar. Es una zona de recarga de agua, de alta recarga de agua que consume la ciudad. Entonces creo que es muy importante que la gente sepa que no están utilizando químicos ni nada, porque eso se infiltra al acuífero, ¿no? Definitivamente eso ha ayudado a mitigar la pluma de contaminantes que anteriormente pues todos los productos agroquímicos, pesticidas, herbicidas, pues realmente afectaban, ¿no? Y ahorita ya se va contrarrestando esto a una agricultura más amigable y sobre todo sustentable. Señala que la amenaza urbana será contenida si se valora la importancia del valle, una zona de alta productividad de alimentos que puede aminorar los impactos de las crisis alimentarias para Guadalajara. ¿Qué le pasaría a Guadalajara como área metropolitana si perdiera esta zona productiva tan importante? Pues prácticamente estaríamos perdiendo un proveedor de alimentos para la zona metropolitana, pues ya por la proximidad del área urbana, pues se minimizan costos de traslados y todo, teniendo aquí el producto como tal. Hablamos del tema agrícola, del tema ganadero, que son proveedores de suministros para Zapopan y para la zona metropolitana, ¿no? Entonces creo que además, y son de calidad. Claro. Todo está fresco y el tiempo, ¿no? Esa es la gran ventaja y es el beneficio que tiene directamente la zona metropolitana de Guadalajara. El investigador Salvador Mena Munguía señala que producir mejor, con baja carga ambiental y proyectos de largo plazo, es perfectamente posible. También destaca el papel de la innovación para hacer frente al hambre. No es una utopía, porque de hecho ya ha habido mucho desarrollo tecnológico en el ámbito. Se habla pues de controles biológicos, de vamos a decir, de manejo del suelo de una manera, ¿cómo se llama? Labranza mínima, ¿no? Para no perturbar los procesos biológicos que el suelo, no hay que olvidar que es un ente vivo el suelo, y si lo estamos atacando cada rato y disgregando y volteando y todo, pues lo estamos, antes se hablaba con mucha elegancia de decir, volteas el suelo y todas las plagas quedan expuestas a la radiación solar y se mueren. Pues sí, pero también se mueren los organismos benéficos, ¿no? Y entonces el suelo se vuelve estéril, ¿no? Y lo hemos comprobado ya en muchas áreas, además del abuso de los fertilizantes químicos. Pero ya están formándose también fertilizantes biológicos de buena calidad. Yo creo que habría que invertir más en ese tipo de investigación, en los centros de investigación, en las universidades, y generar los recursos y aplicarlos. Porque quiero decirlo que aquí también en el CUTBA se han generado una gran cantidad de desarrollos tecnológicos y están ahí.
están guardados, ¿no? Con todo y que los hemos puesto a disposición de las entidades. Pongo un ejemplo, el doctor Rogelio Lepis Ildefonso formó 4 variedades de frijol para el occidente de México, de muy buen comportamiento, buen rendimiento y demás. Recibió el premio Coecit Jalisco del 2012, me parece, no me acuerdo exactamente el año, y no se han usado las variedades, no ha habido transferencia de tecnología, no ha habido quien la replique. Claro, no son transgénicos, son mejoramientos. Convencional. Okay. Y ahí están guardados, ¿no? O sea, y hay carencia de variedades. Se premia una investigación si no hacemos nada con ella. Es increíble, ¿no? Entonces, sigue habiendo ese divorcio entre la base de el que genera los resultados de investigación y que es tecnología en potencia, y el uso de la misma a través de programas de transferencia de tecnología. A Jalisco le hizo un programa de transferencia de tecnología y capitalizar no nomás lo que ha hecho Cutbal, lo que pudo haber hecho el ITA en Tlajomulco, lo que puede haber hecho la Autónoma de Guadalajara si tienen algún programa similar. No se han aprovechado estos resultados. Hay un problema de distribución de alimentos, no tanto de falta de producción. Por eso, con la biotecnología hay que andarse con cuidado, añade. Pero el proceso de domesticación de plantas mexicano es prodigioso con sus respuestas a la sequía y la escasez. Así es, sí, es una mala distribución, es principalmente una mala distribución de alimentos en el mundo, pero sí hay la respuesta para alimentar las poblaciones. Ahora, ellos regularmente aparecen en escena con mucha fuerza, en algún tiempo lo hicieron cuando era secretario de Agricultura Alberto Cárdenas, cuando hay escasez, cuando hubo, por ejemplo, en 2008, cuando tuvimos el problema de escasez de maíz y que aumentaron los costos y demás, salieron a la palestra para decir, nosotros tenemos la solución, con los transgénicos se produce más. No es cierto, no han demostrado ser productivos más allá de un 20 a un 30% con toda la tecnología que ellos plantean, que además es más cara. Y si lo comparamos en términos económicos, salen a la par, igual que con cultivos tradicionales. O sea, no hay una ventaja. Esa es una. La otra, han hablado mucho de desarrollos, por ejemplo, de resistencia o tolerancia, no hay resistencia, tolerancia a la sequía y a las altas temperaturas, que para favorecer a países, que, por ejemplo, los que están en África y demás. Y finalmente, no lo hacen. Sigue siendo como... Esto potencialmente lo ofrecen los transgénicos. Pues potencialmente, pero ya pónganlo en la práctica, ¿no? Demuestren que apoyaron a Nigeria, algún país que tenga necesidades fuertes, con un desarrollo transgénico que no tenga que ver con interés comercial, ¿no? Y uno se preguntaría, las razas criollas adaptadas a climas secos, son una adaptación evolutiva. Así es. Eficaz, ¿no? Y la tenemos en México. Sí, de hecho, la región esta semiárida de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, pues es generadora de este tipo de materiales genéticos, ¿no? Y los materiales como cafime, como otros que son de los años 60, cuando se empezó a trabajar con ellos, siguen siendo válidos. Siguen teniendo una buena respuesta a las condiciones de poca humedad y de sequía. Y pues materiales que fueron hechos hace muchos años. Pero el tiempo, como decía el poeta Charles Baudelaire, come vida. Y literalmente, dado el espectro de hambre que ya flota en el ambiente, donde la otra realidad dramática es la sobrepoblación, sostiene el representante de FAO en México, Crispín Moreira. Nas Nações Unidas nós temos uma agência de população, a UNFPA, que cuida desse tema, que analisa esse tema. No caso nosso da FAO, nós nesse momento estamos produzindo os estudos e orientando os países para... Nós sabemos que ao 2050 vamos ser 9 mil milhões de pessoas no mundo e nós temos a necessidade de duplicar a produção de alimento. Então, a FAO tem feito estudos, tem investigações e está desenhando políticas públicas para os países, porque, por exemplo, esta meta de nós quase que duplicarmos, na verdade, temos que aumentar em 60% a produção para alimentar a população ao 2050. Mas há dois fenômenos que nós já temos que começar já. Um são as perdas de desperdício. Há cadenas produtivas que se perde ou se desperdiça entre a terra e o prato, 65% se bota. Se bota na cosecha, no transporte, no almacenamento, no processamento e nas casas das pessoas. 30%. Ou seja, seria possível
Uma meta das ODS é reduzir a metade o desperdício hoje no mundo, pero nós poderíamos aumentar em 1/3 a produção hoje se o desperdício fosse zero. Esse é um fenômeno. Bom, o outro fenômeno é que tu comentou, que é a intensificação e a ocorrência de efeitos de campos climáticos, como sequia e inundações, que nós também, se nós logramos enfrentar, sobretudo, por exemplo, sequia, a FAO tem muita preocupação com a desertificação, o manejo ecológico, o manejo dos suelos, porque, por exemplo, há países que 57% dos suelos agrícolas estão em situação de alta degradação. Então, esses fenômenos complicariam a nossa capacidade de alimentar a população ao 2050. Agora somos 7 mil milhões, agora vão ser 9 mil milhões e, bueno, esses dois fenômenos nós já poderiam, tem que ter resposta pronta, porque senão não há planeta para produzir nem para alimentar. ¿Tienes hambre? Vayamos a pescar. México tiene más de 4,000 kilómetros de litorales, pero como ocurre con sus bosques, tiene colapsadas las poblaciones de peces más importantes en el ramo alimentario. Pero es el mar, los ríos y los lagos la posibilidad de un futuro para paliar con soluciones locales el hambre, ese azote milenario. México es un país que se ubica en zona de transición geográfica entre lo que es la América neoártica y la neotropical. Esto implica grandes fragilidades en términos climáticos y va a ser un país que va a padecer de forma severa los efectos del cambio climático. Sin embargo, también es un país de grandes oportunidades. Al ubicarse en esta zona de transición, también, por ejemplo, las zonas de pesca son importantes. Estamos en una zona de transición marina que le da gran oportunidad a la posibilidad de la pesca, tanto artesanal como industrial. Es una cosa extraordinaria que teniendo más de 4,000 kilómetros de litoral, este país no tenga la pesca como una de sus principales fuentes de proteína. No tenemos una política verdaderamente establecida para generar alimentación entre las clases bajas, las clases medias del pescado, y va a ser fundamental que aprovechemos bien nuestros litorales para poder llevar este tipo de productos marinos hacia las casas y podamos enfrentar la crisis alimentaria que se viene con el cambio climático. Es entonces una política pendiente también el tema de los productos del mar, pero necesitamos aprender a manejar el mar, necesitamos aprender a no saturar de ciertos productos y generar estos colapsos de las cadenas alimenticias que está provocando también extinciones masivas de peces en nuestros litorales. México tendría que tener una capacidad productiva mínimo del tamaño de Chile o Perú, o Canadá incluso, y sin embargo estamos muy lejos de ser un país que produzca pescado y que coma pescado. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.